Después de la guerra, algunos de quienes eran responsables por los crímenes cometidos durante el Holocausto fueron llevados a juicio. Para realizar los juicios que tuvieron lugar en 1945 y 1946, se eligió Nuremberg en Alemania. Los jueces de las potencias aliadas, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos, presidieron las audiencias de 22 principales criminales nazis. 12 prominentes nazis fueron sentenciados a muerte. La mayoría de los acusados admitieron haber cometido los crímenes de los que se les acusaba, aunque la mayoría declaró que sencillamente seguían órdenes de una autoridad superior. Quienes estuvieron involucrados directamente en los asesinatos recibieron las sentencias más severas. Otras personas que desempeñaron papeles clave en el Holocausto, incluidos funcionarios gubernamentales de alto rango y ejecutivos empresariales que utilizaron a los prisioneros de los campos de concentración para realizar trabajos forzados, recibieron sentencias cortas o ningún tipo de castigo. La autoridad más alta de los nazis, la persona con mayor culpabilidad por el Holocausto, no estaba en los juicios. Adolf Hitler se había suicidado durante los últimos días de la guerra, al igual que lo hicieron varios de sus asistentes más cercanos. Muchos otros criminales nunca fueron a juicio. Algunos huyeron de Alemania al extranjero y varios cientos llegaron a Estados Unidos. Los juicios a los nazis continuaron en Alemania y en otros países. Simon Wiesenthal, un cazador de nazis, ubicó a Adolf Eichmann en Argentina. Eichmann, que había ayudado en la planificación y la realización de las deportaciones de millones de judíos, fue llevado a juicio a Israel. El testimonio de los cientos de testigos, muchos de ellos sobrevivientes, fue seguido en todo el mundo. Eichmann fue hallado culpable y fue ejecutado en 1962. 8 de agosto de 1945 se anuncia el Estatuto del Tribunal Militar Internacional en la Conferencia de Londres. El Tribunal Militar Internacional está compuesto por jueces de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Las principales autoridades nazis serán acusadas y llevadas a juicio en Nuremberg, Alemania, de acuerdo con el artículo 6 del Estatuto del IMT, por los siguientes crímenes: conspiración para cometer los cargos, crímenes contra la paz, definidos como la participación en la planificación y la realización de una guerra de agresión violando numerosos tratados internacionales, crímenes de guerra, definidos como violaciones de las reglas de la guerra acordadas internacionalmente, y crímenes contra la humanidad, a saber, asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, antes o durante la guerra, o persecución por razones políticas, raciales o religiosas en ejecución de o en conexión con cualquier crimen dentro de la jurisdicción del tribunal, ya sea que violen o no las leyes nacionales del país donde son perpetrados. 6 de octubre de 1945. Oficiales nazis de alto rango son acusados de crímenes de guerra. Los 4 fiscales principales del Tribunal Militar Internacional: Robert H. Jackson, Estados Unidos; François de Menthon, Francia; Roman A. Rudenko, Unión Soviética; y Serhard Lee, Saucros, Gran Bretaña, presentan acusaciones contra 24 oficiales nazis de alto rango. 1 de octubre de 1946. Veredicto en Nuremberg. El Tribunal Militar Internacional anuncia sus veredictos. Impone la sentencia de muerte a 12 acusados. 3 son sentenciados a cadena perpetua. 4 reciben sentencias que van desde los 10 a los 20 años. El tribunal absuelve a 3 de los acusados. Las sentencias de muerte se llevan a cabo el 16 de octubre de 1946, con 2 excepciones. Goering se suicidó poco antes de la fecha de su ejecución y Bormann continuó desaparecido. Los otros 10 acusados son ahorcados, sus cuerpos cremados y las cenizas depositadas en el río Iser. Los 7 principales criminales de guerra sentenciados a reclusión son enviados a la prisión de Spandau en Berlín. Las rutas de escape por las que miles de nazis huyeron para muchos jerarcas nazis que buscaban huir de las manos aliadas después de la caída de la Alemania de Adolf Hitler en 1945, esa última vía de escape se dio en la forma de un viaje transatlántico por barco, por lo cual el origen náutico de la palabra ratline resultó ser irónicamente adecuada. Pero estas rutas de las ratas no fueron escapes improvisados de fugitivos desesperados. Fueron trayectos planificados y organizados por personas de poder, dedicadas a proteger a prófugos no solo alemanes sino también croatas, eslovacos y austríacos. Y no hubieran tenido éxito sin la colaboración, a veces involuntaria, de 2 de las instituciones internacionales más asociadas con la ayuda humanitaria:
la Iglesia Católica y la Cruz Roja. 3 rutas, un destino. Las 3 Radlines más utilizadas eran vías que atravesaban distintos países europeos con un solo fin: llegar hasta un puerto y allí escapar en barco. La llamada ruta nórdica pasaba por Dinamarca con destino a Suecia, donde se embarcaba. La ruta ibérica era coordinada por colaboradores nazis que vivían en España y utilizaba puertos como los de Galicia, presuntamente con el visto bueno del general Franco. Pero se cree que hasta el 90% de los nazis que huyeron de Europa continental lo hicieron a través de Italia, el principal aliado de Alemania durante la guerra. Aunque algunos escaparon hacia Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia y Medio Oriente, la gran mayoría huyó a Sudamérica. Y en ese continente hubo un país que atrajo a más fugitivos nazis que ningún otro: Argentina. Documentos secretos nazis revelados en 2012 por las autoridades alemanas indicaron que unos 9.000 militares y colaboradores del Tercer Reich huyeron a América del Sur tras la guerra. De ellos, unos 5.000 se quedaron en Argentina, el lugar al que el famoso cazador de nazis, Simon Wiesenthal, llamaba el cabo de última esperanza para los nacionalsocialistas. Muchos de los que terminaron en otros países, como Brasil, que albergó a entre 1.500 y 2.000 criminales de guerra, Chile, que recibió a entre 500 y 1.000, y otras naciones con cifras menores como Paraguay, Bolivia y Ecuador, viajaron allí tras haber arribado a Argentina. ¿Por qué Argentina? Muchos atribuyen la elección de Argentina como país de destino a la abierta simpatía que mantenía el gobernante de esa nación, Juan Domingo Perón, quien llegó a la presidencia en 1946. Ya desde 1943 había un acuerdo secreto entre las Schutzstaffel, las fuerzas de seguridad alemanas, más conocidas como SS, y el servicio secreto de la Marina Argentina. El acuerdo consistía en que Argentina le daba documentos de ese país a agentes secretos de las SS para que se puedan mover libremente por Sudamérica, donde operaban una gran red de espionaje. A cambio, el país latinoamericano recibía información confidencial sobre sus vecinos. Después de que Alemania perdió la guerra, los argentinos mantuvieron el acuerdo de cooperación y siguieron dándoles documentación falsa a agentes nazis, solo que entonces ya era con la intención de rescatarlos. La Ruta Vaticana, el papel fundamental que jugó la Iglesia Católica en el escape de los fugitivos nazis a Sudamérica. La llamada Ruta Vaticana, vía Roma y Génova, fue la más utilizada por los nazis que huyeron del continente europeo. También se la conoce como la Ruta de los Monasterios, ya que la huida, a través de los Alpes a Italia, incluía paradas en monasterios en Tirol del Sur, Merano y Bolzano. Algunos de los prófugos permanecieron en estos lugares por años, muchas veces alojados al lado de las víctimas de sus delitos, en particular judíos en viaje hacia la región de Palestina. Para llegar hasta Sudamérica, los fugitivos debían pasar primero por Roma, donde recibían documentos de identidad falsos de la Comisión de Refugiados del Vaticano o, en algunos casos, directamente de manos de altos cleros de la Iglesia Católica. El paso final era el pasaporte que recibían del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, que les permitía viajar utilizando su nueva identidad. Abrumados por los millones de refugiados que dejó la guerra, la Cruz Roja dependía de las referencias del Vaticano a la hora de entregar sus pasaportes, y el organismo ha reconocido que no logró evitar que algunos criminales de guerra se aprovecharan del caos para huir sin ser detectados. El caso más famoso fue el del llamado arquitecto del Holocausto, Eichmann, quien fue capturado en Buenos Aires en 1960 por la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, y trasladado a Jerusalén, donde fue juzgado, condenado y ejecutado. Complicidad. Los historiadores aún hoy siguen debatiendo sobre si la complicidad de la Iglesia Católica con los nazis fue institucional o si se trató de casos aislados dentro del Vaticano. El primer sacerdote que se dedicó a planificar Radlines para los nazis fue el obispo austríaco Alois Judal. Judal residía en Roma, donde era rector de un colegio austríaco-alemán, y en 1937 había escrito un libro, Los fundamentos del nacionalsocialismo, en el que elogiaba a Hitler. Algunos incluso lo han acusado de ser un informante de la inteligencia alemana. La Radline que organizó el obispo austríaco desde la sede del Vaticano fue la que permitió la fuga de varios de los prófugos de más alto perfil del nazismo. Más allá de la participación de algunos miembros de la Iglesia, lo que se preguntan muchos es cuánto sabía el Papa Pío XII sobre las Radlines. El pontífice, quien asumió meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, ha sido acusado de hacer la vista gorda ante el asesinato sistemático de judíos por su silencio durante el Holocausto.